sea, no tarda. Bueno, en lo que esperamos a nuestro Godofredo, vamos calentando porque se hace un poquito de frío aquí. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, con el maestro Francisco Segovia, que ya estábamos platicando acerca de nuestra familia y de todos nuestros antecedentes, para presentar este libro de cartas a Ana Tescova, escrito por Marina Tsvetáyeva y traducido por Selman Sira. Y es gracias al ímpetu de Selman Sira y a la editorial de la Universidad Veracruzana que estas cartas se publican por primera vez en español en México. Son 138 cartas que por fortuna se conservan hoy y podemos leerlas. Hoy nos reúne la poesía, la distancia, el dolor, la amistad, el sufrimiento, el deber, la escritura, la creación. Son dos mujeres que conocemos y que descubrimos a través de las cartas de una y las acciones de la otra. Las acompañamos desde la lectura muchos años después. La distancia en el tiempo no impide sentir el frío que mantiene helada la piel de Marina, o la inquietud de Ana por proteger a Marina y a su hijo. Y bueno, pues hablaremos de dos amigas de la vida y de la escritura con dos amigos de la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, empezamos con uno. Ellos nos han acompañado en diferentes momentos, en lecturas, publicaciones, ediciones y en presentaciones. Y bueno, pues no quisiera ocupar más el tiempo. Brevemente les diré que Francisco Segovia nació en la Ciudad de México. Es un maravilloso poeta, ensayista, traductor, lexicógrafo y docente. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte y ha sido becario. Ya no. Bueno, pues ha sido becario de instituciones nacionales y extranjeras que le han permitido escribir libros de ensayo y poesía, y además hacer muchas otras cosas, seguramente. Ha formado parte del consejo de redacción de varias revistas mexicanas de literatura y en algunas otras ha tenido una sección fija. En 1998, el International Board of Books of Young People, IBI, lo incluyó en su lista de honor por la traducción del El libro apestoso, que es también algo muy, muy bello. Y bueno, pues es investigador del Diccionario de Español de México en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, autor de una decena de libros de poesía, así como libros de ensayo y prosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, maestro Godofredo. Buenas tardes. Gracias, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de cartas a Ana Tescova de la editorial de la Universidad Veracruzana. Maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ven, vamos a presentar un libro bastante gordo y bastante bonito. Si lo abren, por dentro es muy padre, está muy bien impreso, muy bien diseñado. Pero bueno, yo les voy a hablar más o menos, a ponerlos en contexto de qué tiene adentro este libro. Son cartas de Marina Tsvetáyeva a Ana Tescova, una amiga suya que vivía en Checoslovaquia, a la que apenas vio en realidad, pero se hicieron muy amigas. Checoslovaquia fue una república independiente entre 1918 y 1938, es decir, entre el final de la Primera Guerra y el principio de la Segunda. Durante casi todo ese periodo fue gobernada por el famoso presidente Masaryk. Son 20 años, solo 20 años, pero Marina Tsvetáyeva, grande entre los grandes poetas de la llamada Edad de Plata de la literatura rusa, lo celebra con entusiasmo. Cito unos versos. 300 años de opresión, 20 de libertad para todos, casa y tibieza para todos, juegos y ciencia para todos, trabajo para quienes tengan brazos. Lamenta también luego la invasión de la Alemania nazi. Malditos esos que ocuparon el paraíso humilde de gamos y de cisnes y de faisanes emplumados. Con todo, al final esboza una esperanza.
Oh bendita Bohemia, no yazgas quieta sobre el suelo, te dio a ti Dios a manos llenas y va a darte de nuevo. El periodo de libertad de Checoslovaquia es breve sin duda si se piensa en la vida de una república soberana, pero es largo, amargamente largo, para quien pasa sus días condenado al exilio y la pobreza. El de Marina Tsvetaeva, porque se trata en efecto de un exilio, coincidió casi exactamente con el periodo de la Bohemia libre, pues se extendió de 1922 a 1939. Hay que aclarar, sin embargo, que Tsvetaeva y su familia solo vivieron en Checoslovaquia, sobre todo en los alrededores de Praga, durante 3 años. Antes habían estado muy brevemente en Berlín y el resto de su exilio lo pasarían mayormente en los suburbios de París. Son todos ellos años de angustia y relativa pobreza. Digo relativa porque durante los años de Bohemia y aún los primeros de Francia, Tsvetaeva y su esposo gozaron cada uno de un breve estipendio concedido por el gobierno checo a todos los refugiados rusos, independientemente de su afiliación política, entre ellos los lingüistas del llamado, por eso mismo, Círculo de Praga. Escribe Tsvetaeva a su benefactora de Bohemia, Anna Tescobar: la subvención checa. Siempre me sorprendía por qué me la daban. Si alguno de ellos amara mis versos, bien, o mi persona, bien, pero así en general, por buena fe, es un misterio. Como he dicho, la ayuda a Marina se extendía aún estando ya ella en Francia, gracias en buena medida a los oficios de Anna Tescobar, pero esta se reduciría a la mitad en 1926 y finalmente terminaría agudizando la pobreza de Tsvetaeva y su familia hasta la vil miseria. Tendré que pedir 20 francos prestados a cada uno de nuestros conocidos, escribe Tsvetaeva a Tescobar. Me los darán, como siempre, los más pobres. De los ricos no se puede esperar nada, necesitan su dinero. Sí, son años de graves carencias, pero también de intensa creación, tanto en el sentido más lato y carnal del término, como en el más espiritual y artístico. En Bohemia, en 1925, Tsvetaeva dio a luz a su hijo Georgi, apodado Mur, y son de esa época varios de sus poemas más famosos: Tentativa de la habitación, La escalera, el poema de la montaña, el poema del fin, además de las cartas que cruzó con Boris Pasternak y Rainer Maria Rilke, traducidas al español por Selma Arcilla, como estas otras que ahorita presentamos. La correspondencia de Marina Tsvetaeva con Anna Tescobar comenzó mientras la primera vivía aún en los alrededores de Praga y terminó prácticamente el día en que volvió a la Unión Soviética, es decir, abarcan los 17 años de su exilio. Ana conservó todas las cartas de su amiga. También Marina había conservado las de Ana, pero al volver a su país se las encomendó con otros papeles a una amiga que las guardó en el sótano de su casa, y ese sótano un día se inundó. Tenemos pues solo la mitad de la correspondencia, la de las cartas de Tsvetaeva. En ella hay una frase recurrente: gracias de todo corazón. Además de las cartas, Ana a menudo le enviaba a Marina algunos regalos, sobre todo ropa para sus niños y a veces algún dinero. Marina, aunque yo no diría que a cambio, le dedicó a Ana los 9 poemas que forman el ciclo Los árboles. Aunque no se encontraron en persona muchas veces, su correspondencia es la de 2 amigas íntimas. Marina le cuenta todo a Ana: qué escribe ella misma y qué lee, cómo son sus relaciones con los demás escritores del exilio ruso, qué palabras va aprendiendo Mur mientras crece, cómo con el tiempo se le va volviendo insoportable su hija adolescente, Ariadna, sentimiento en el que ésta le corresponde más que de sobra, en qué actividades anda metido su marido, el imprudente, el pusilánime Sergei Efron, que pasó del ejército blanco y el exilio a ser un espía y hasta seguramente un sicario a los órdenes del régimen soviético, que luego no tuvo en nada su lealtad y al final lo encarceló y lo fusiló
el campo de tiro de Butovo en octubre de 1941. Pero por eso no es raro que estas cartas a Ana Tescová lleven como subtítulo novela epistolar y novela autobiográfica, sobra decir, en la que en realidad hay poca ficción, pero también, cosa rara en las obras autobiográficas, poca impostura y ninguna justificación. Para no dejarnos en la inopia leer los nombres de las personas y los personajes, los movimientos culturales, las revistas, las obras, los momentos históricos y muchas otras cosas que podrían resultarnos ajenas o confusas a los lectores de lengua española, la traductora ha preparado unas notas tan prolijas que son en sí mismas un dramatis personae de la cultura rusa en el momento en que Rusia se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dice al respecto una carta de Tsvetaeva: si yo estuviera en Rusia, todo sería distinto. Pero Rusia, el sonido, ya no existe. Existen letras, ups. No puedo ir a lo sordo, a un espacio carente de vocales, a la espesura sibilante. Y sin embargo volvió a esa espesura sibilante, a ese espacio sordo en donde al final, en agosto de 1941, se quitó la vida. Selma Ancira ha dedicado su vida de traductora a muchos autores, pero especialmente a unos cuantos cuyas obras traduce y traduce. Tolstoy, Seferis, Ritsos, sin duda alguna, pero sobre todo Marina Tsvetaeva. Fue ella, Selma, quien primero la tradujo a nuestra lengua, y es ella sin duda quien mejor la conoce en el ámbito hispánico, aunque no sería descabellado decir que también en el ámbito mundial. Yo he colaborado con ella en la traducción de algunos poemas de Tsvetaeva y por eso sé qué tan complicada puede ser su lengua. Sin embargo, creo que los poemas dedicados a Bohemia y al periodo feliz que pasó en ella se cuentan entre los más sencillos y alegres de su obra. Me gustaría, para terminar, leerles entero uno que he citado ya, aunque fragmentariamente, en el que celebra que su hijo haya nacido ahí, en Bohemia, para luego lamentar su ocupación por la Alemania nazi. Montañas, campos paraúros, negros bosques oscuros, se mira el valle sobre el agua y sobre el cielo la montaña. Tierra sobre todas la más libre, país caritativo, en las cimas apacibles, en estas cimas apacibles tiene su patria mi hijo. Los valles, pastizal de ciervos, para no molestar a las bestias se oculta la choza en su techo, y tras andar 1000 verstas por entre el bosque y sus caminos, no divisar fusiles. En estos valles apacibles tiene su patria mi hijo. Allí a mi hijo yo criaba, y corrían las aguas, los días, quizá las bandadas de ánades blancas. Celebra el grosellero la natividad del estío. En estas chozas y sus techos tiene su patria mi hijo. Ese, al mundo nacer, fue nacer al Edén. Dios al crear Bohemia dijo: qué hermosa tierra. Todas las glorias de natura, todas sin ahorrarme ninguna, con gesto más benigno que con la patria de mi hijo. Subsuelo checo, boda de arroyuelos y menas, Dios al crear Bohemia dijo: qué hermosa obra. De todo había en ese sitio, sin patria y sin linaje no habrías encontrado a nadie en la patria de mi hijo. Malditos esos que ocuparon el paraíso humilde de gamos y de cisnes y de faisanes emplumados. Los que vendieron sean malditos, que no tengan perdón por siglos la nación centenaria de todos los sin patria. Tierra mía, tierra vendida, entera con sus bestias, sus rocas, con toda su vida, con sus hermosas huertas, con sus pueblos y villas, a cielo abierto a la deriva, gimiendo: patria mía, mi patria, patria mía. Oh bendita Bohemia, no yazgas quieta sobre el suelo,
te dio a Dios, a ti a manos llenas, y va a darte de nuevo. Tus hijos te dieron su palabra y juraron allí de la vida, dar la vida por el país de todos los sin patria. Gracias. Muchas gracias, maestro Francisco Segovia, que al final, si nos da tiempo, me gustaría que nos platicara cómo fue ese acompañamiento con Selma Ancira para hacer la traducción de estos poemas del ruso al español. Gracias, maestro Godofredo. Le damos la bienvenida y bueno, pues comentarles que él nació en Morelia, Michoacán, narrador, ensayista, maestro de talleres literario, conferencista, colaborador, amigo del editorial de la Universidad Veracruzana, también autor de esta casa de estudios, que por cierto en el stand J7 hay libros del maestro Godofredo. También bueno, ha sido beneficiario del Sistema Nacional de Creadores y coordinador en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica de 2 talleres literarios, uno sobre la escritura de cuentos y otro de lecturas analíticas a prestigiosos cuentistas, autor de varios libros de cuento y ensayo, y bueno, como les decía, un par editados por la Universidad Veracruzana. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Disculpen la tardanza de llegada. José Pancho les contó nuestro retraso, pero bueno, estamos aquí. Quisiera decir mucho, ya traigo más de 15 hojas, pero a mí me gusta mucho conversar y abrir un poco el tema. Veo muchos jóvenes aquí en el salón, y mi primer tema sería incluso platicar un poco también con Pancho, porque la importancia de las cartas. Las cartas, ya no se escriben cartas, ya nadie envía cartas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con nuestro futuro como humanidad sin cartas? Capturas de pantalla. Pone capturas de pantallas, puros correos, puros chats, puros mails, puros WhatsApp, quizás, pero bueno, fragmentado todo. Voy a platicar un poco de mí, disculpen eso, que me haga personal de ciertas cosas, pero es que la misma vida le va dando esto, unas lecciones. Durante una conferencia que di sobre la noche en que se creó la novela, bueno, se creó el cuento, porque primero fue el cuento de Frankenstein, el terreno Prometeo, donde se reunieron estos jóvenes atrapados en esta mansión, en esta casa, durante 3 días seguidos, que fueron 3 días de noche, no hubo sol esos 3 días, por la erupción de un volcán, el volcán Tambora en Indonesia, y que la nube, 15.000 kilómetros de una nube espesa, grande, cubrió todos los cielos de Europa y de parte del mundo, y fue el año sin primavera, ¿no? Fue un año muy frío, muchas muertes. Bueno, estos jóvenes quedaron trapasados. Entonces di una conferencia sobre esto, y un muchacho del público me dijo: oiga, a ver, ¿cómo saben con tanta precisión qué hicieron, qué comieron, qué vistieron, qué pasó, dónde estaban, quiénes iban? Pues sí, ¿cómo? Pues por las cartas. Las cartas, la gente escribía cartas, la gente escribía diarios, y aún se conservan en papel todos los testimonios de vida de muchas gentes, ¿no? Entonces, desafortunadamente, nuestro futuro está amenazado de perder esa memoria, y gracias a estas cartas tremendas de Marina a Ana, nos enteramos de sus penurias, de la vida que llevó en ese exilio, en ese tremendo exilio, y por eso lo sabemos. Y bueno, es como esta parte también, nada más tenemos la mitad de las cartas, aunque se conservaron 8 cartas, todas las cartas de Ana, que se salvaron de ese naufragio en el sótano. Las cartas logramos enlazar todo esto. Ahora, este libro es una primicia, porque esta es la primera traducción al español fuera de la lengua de Rusia. Entonces, es una novedad editorial, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Y muchos, en gran parte, pues, a Selma se lo debemos, ¿no? Esta traducción de estas cartas. Y de esas anotaciones que vienen juntas, nos dan mucho material del contexto, ¿no? De lo que va pasando, va sucediendo, ¿sí? Esta es la primera edición de Cartas de Verano de 1926. Fue el primer libro que tradujo Selma, ¿sí? Me entero de eso porque ella misma lo cuenta, ¿no? Este parte lo ha contado, ¿sí? Ella estaba estudiando ruso allá en la Unión Soviética entonces,
y un maestro le pasó una carpeta, un folio con todas las cartas que tenían en ruso. Ella los leyó y se contactó tanto, se emocionó tanto con lo que leyó, que decidió traducirlas ella, ¿no? Entonces, y este maestro dijo, no, pues como tú no has traducido nada, ¿cómo vas a hacer esta labor de traducción de las cartas? Y dice, bueno, te autorizo, pero solo que te ayude el hijo de Pasternak. Entonces el hijo de Pasternak le ayudó a traducir las cartas, ¿sí? Y luego Sergio Pitol, que estaba allá, le contó y platicó, y Sergio Pitol le dio una carta para que cuando viniera a México, sabemos que Selma Sira es hija del gran actor Carlos Ancira, ¿no? Entonces, y ella también en esa labor de estar allá, venía a México a ver a sus padres, era una jovencita, y fue a editorial Siglo XXI, y con la carta de Pitol y con el entusiasmo que tenía ella, se publicó este libro, ¿no? ¿Sí? Esta primera edición, y fue cuando nos enteramos de quién era esta mujer, ¿no? Y del 84, primera edición del 84. Y ahí nos enteramos de Marina, ¿no? Entonces, y gracias a Selma ahora logramos tener otra parte de la historia, ¿no? Claro que aquí son las cartas nada más, ¿no? Por cartas también sabemos la vida y el amor que tuvo Simone de Beauvoir con Nelson Algren, su gran amor, y las cartas hay todo un compendio, y nada más tenemos a la familia de Simone de Beauvoir, pues la yo, Martínez Cervadas, nunca hemos sabido qué escribía Nelson, ¿no? Pero las que de Simone de Beauvoir, y también descubrimos a otra mujer diferente de lo que es fuera del feminismo, ¿no? Y por esas cartas también nos enteramos de Mary Shelley, ¿sí? Mary Shelley y Mary Wollstonecraft, que era mamá de Mary Shelley, ¿sí? Ella, la mamá de Mary Shelley tomó el apellido por su esposo, por Percy Shelley, y pues se llaman homónimas, ¿no? A partir del nacimiento de Mary, su madre muere por consecuencia de una infección del parto, ¿no? Los partos, ella sabía que su muerte era condenada si iba a un hospital, porque los médicos de entonces no se lavaban las manos, transmitían los virus, las bacterias de un enfermo a otro enfermo. Entonces en su misma casa quiso parir, que era con una matrona, con una parturienta, pero se complicó el parto y tuvo que llevar a un médico, y ese médico fue la que le infectó, y a las pocas semanas muere la mamá de Mary Shelley. Pero Mary Wollstonecraft, que fue la primera mujer, la primera feminista, porque escribió un gran libro que se llamaba La Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿sí? Fue la primera obra que se habla de los derechos de la mujer. Ella escribía, le gustaba escribir, y la mandaron a que contara sobre la Revolución Francesa. Estaba estallando la Revolución Francesa, y ella fue y estuvo hospedada, incluso le tocó ver cómo el rey fue rumbo al cadalso, y todo fue a través de cartas que mandaba a su editora a Inglaterra, ¿no? Y después, por las cartas que ella escribió, se hizo un libro también por todos estos viajes, un libro que se llama Cartas desde Siberia, que fue publicado en 1796, y que el filósofo William Golding lo leyó fascinado y comentó en su de amigos intelectuales lo siguiente: si alguna vez hubo un libro calculado para hacer que un hombre se enamore de su autora, a mí me parece que este libro lo es. Y exactamente, se enamoró de la autora, se acabaron casando y nació Mary Shelley, ¿no? Entonces, las cartas, las de Pavese, sabemos sus últimas horas de su vida, de Pizarnik también, las semanas y meses, los intentos de suicidio, las de Nabokov, por decidir la portada de Lolita. Bueno, por carta nos vamos enterando de muchas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Y en estas de qué nos enteramos? Pues de las penurias, ¿sí? Ya eso quisiera yo llegar a una parte, me voy a brincar unas cosas, de esta amistad que tuvieron, de esta ayuda, las cartas, prolíficas cartas de Marina a Ana, ¿sí? Y le voy a dar una de las cartas, dice: un gran favor, que eso es un poco atrevido. Alguna de las personas que están a su alrededor tendrá un vestido sencillo y que se pueda lavar. Viví todo el invierno en uno solo, de lana, que está cayéndose a pedazos. No hace falta uno que sea bueno. De todas formas, no voy a ningún lado. Algo sencillo,
Ahora ni pensar en comprar tela y coser. Hace 100 coronas que la comadrona por 3 visitas en estos días, entre 120 y 170 coronas, aquí en la Carbonera por 10 días, la fianza por la báscula infantil, los medicamentos, la sanidad, ni pensar en un vestido. Pero me gustaría mucho tener algo limpio para cargar al bebé. La serpiente a veces ha de cambiar de piel. Si es grande, no importa, se puede arreglar de forma casera. No sé qué les parece, ¿no es conmovedor pedir un vestido usado? Pero ¿cuál es el interés público de eso? Es decir, ¿por qué hacerlo público? Las intimidades entre dos mujeres. Bueno, perdón, si se puede. Sí, no, claro, ¿no? Se que ahora empezamos este diálogo con ustedes también, con el público, ¿no? Creo que, bueno, la importancia de las cartas, ya son muchos años, sí fueron parte de la intimidad, de la cotidianidad de dos personas, una parte íntima. Quizás muchas cartas también son censuradas, las familias censuran muchas cosas, pues se tratan de cartas amorosas, por ejemplo, o en intimidades sexuales. Sí, adelante. También podría ser con respecto a la pregunta. Pero termina de responder esa pregunta sí, y luego atiendes. Sí, bueno, sí, no, es que pensé que quería apuntar algo de... Sí, quiero apuntar algo, que creo yo que esas cartas también demuestran como que la sororidad que desde entonces se estuvo creando. Quizás en ese entonces no existía como ese concepto, pero se muestra la sororidad que hay entre dos mujeres, porque la autora, bueno, entablaron una amistad en la que se apoyaban en situaciones difíciles. Yo siento que es una de las causas por las cuales es importante resaltarlas. Ya, era todo lo que quería comentar. Sí, bueno, hay todo un contexto histórico, ¿no? En esta parte, ¿no? De todos esos refugiados, exiliados, huyendo de la guerra, de los rojos, del ejército rojo, las persecuciones, el comunismo, todo. Y es la parte donde vamos enterándonos de esta intimidad de esta gran escritora, ¿no? Que para empezar es una gran poeta, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, es crear todo un contexto de su historia y apreciar su obra, ¿no? Por supuesto. No nomás las cartas dan muchos panoramas, abren muchas cosas, crean muchos estudios también, ¿no? Y luego tener ese contexto ya más completo, que a veces lo tenemos fragmentado o parcialmente. O sea, es un descubrimiento de las cartas, es como encontrar un tesoro y que da muchas pistas. Y también, si me permiten, en estas cartas también encontramos justamente este interés por publicar. Marina quería publicar sus textos, además de en revistas feministas y de crítica literaria. Se veía como el interés también por la traducción era muy importante para ellas. ¿Quién las iba a traducir? Porque en la traducción creían que se iba a perder como el color del lenguaje, y ellas se decían el alma de las autoras. Por eso era como tener cuidado en quién la traducía, ¿no? Y entonces Ana fue la primera traductora de Marina, si no me equivoco. Al checo. Solo un texto. Ah, ok. Entonces, bueno, pues esa es también una de los factores trascendentales, además de la sororidad, porque sí hay mucho acompañamiento, sí hay mucho cuidado por el hijo de Marina, que Ana le envía ropa y toda esta cuestión humana, cálida en un ambiente frío, sobre todo. Sí, pues son prioridades muy económicas que también, de la cuna que compra, de los ceseres que van estando para el niño. Hablemos de este párrafo que también aclara ciertas cosas. En las cartas que Marina le escribió, amén de los temas estrictamente literarios o relacionados con la vida cultural de su entorno, Marina aborda su exilio, comenta sus lecturas, sus avatares con los editores, sus pequeñas alegrías, sus inquietudes. Habla también de lo cotidiano, el trato con sus hijos, la relación con su marido, de sus vínculos con otros inmigrantes. En todo momento su talento no solo se adivina, se desborda. En sus cartas comparte con Ana Tescova poemas suyos y otros poetas, comenta con ella las obras que está escribiendo y muchas veces aún en el proceso mismo de la creación. Entonces, pues es meterse un poco sin la intimidad, en la cocina del escritor, en lo que va viendo en su vida cotidiana. Y gran parte
Pancho, tiene que ver con esta. Ahora, Selma Ancira es una gran traductora que se mete de lleno en sus autores, busca, visita los lugares, logró llegar a esta pequeña casa donde ella en su desesperación ya tremenda, porque son muchas penas, su vida de ella es una novela. Por eso incluso este libro también tiene la fortuna de ser subtitulado como novela epistolar, ¿sí? Creo que porque es toda una saga de sucesos, ¿no? De tristezas, ¿no? Ella busca suicidarse y anda buscando un gancho donde pueda colgarse, un gancho sólido que resista a su cuerpo muerto, ¿sí? Que no quiere sobrevivir a intentar matar, a ahorcarse y no lograrlo, ¿no? Entonces, y en el último, que había perdido una hija. Ella dejó a una hija en un orfanatorio para que no muriera de hambre y al final de cuentas murió su hija de hambre, ¿sí? Pero porque no le daban de comer, claro, ¿no? Una venganza y todo. Era tremendo, ¿no? Entonces fue muchas pérdidas, ¿no? La muerte de su esposo, no le daban trabajo, relegados, andaban los hijos en Siberia. En Siberio, prisionera su hija, su hija, ella tenía al hijo, al más pequeño, a Georgie, Moore, pero Moore es por el gato de Hoffman, ¿no? Ella una vez esa historia le bautizó a su hijo con Moore, con doble R. Lo cual es curioso porque Moore en latín quiere decir ratón, de ahí viene murciélago, ratón ciego, ¿no? Entonces llamar a un gato Moore es llamar a un gato ratón. Y es también mundo, algo así en ruso, ¿no? Parecido, sin las... No, ese es Mir. Ese es Mir, sí. Bueno, yo quisiera añadir algo a lo de Selma. Ese primer libro que hizo Selma les pasa como a esos que son entre amigos, que traducen un libro y 20 años después lo vuelven a traducir por completo. Le pasa a José Luis Rivas también, ¿no? Publica la obra completa de la poesía de T.S. Eliot y unas décadas después vuelve a publicar la poesía completa con una traducción nueva. Ese libro, el primero que tradujo Selma Ancira de Marina Tsvetaeva, lo volvió a hacer. O sea, así conoció a Marina Tsvetaeva en esa correspondencia con Rilke y Pasternak, nada menos. Y después de conocer a fondo a Marina Tsvetaeva, decide que su primera traducción le falta algo, con una traducción primeriza y que lo puede hacer mejor, y entonces la vuelve a hacer. Eso es notable, ¿no? Sí, pero en esta búsqueda, es que también la traducción es creación, al final de cuentas, ¿no? Y Selma es una gran traductora que está premiada, y ella siempre está buscando meterse. Y por ejemplo, la parte de los poemas que también aparecen en muchas cartas, acudió a ti, ¿no? Pero a distancia, porque Selma vive en Barcelona, aunque viene frecuentemente a México, y me enteré de esto, de que te enviaba grabado el poema y tú en tu coche ibas escuchándolo para ir escuchando la musicalidad, ¿no? y meter una traducción más apropiada, ¿no? Que no es fácil traducir de ruso, ¿no? Es muy difícil. Bueno, estos que les leí están en verso rimado, ¿no? Esa parte sí fue muy interesante, que casi van con una musicalidad especial cada vez. Estos son de los poemas más sencillos de Marina Tsvetaeva. En general es muy complicada y es muy difícil traducirla. Y una cosa extraña de la poesía rusa es que no ha perdido el metro de la rima. Con todo y la modernidad que entró a saco en el ruso, ¿no? Los poetas futuristas rusos son muy importantes, el futurismo ruso, en fin. De todos modos siguen teniendo metro y rima. Y entonces estás leyendo poesía moderna, pero medida y rimada, es muy extraño. Pero les puedo contar una cosa divertida con Selma. Había un poema de Pasternak, era esta vez, de uno de esa correspondencia. Bueno, fue el premio Nobel Pasternak, por el doctor Zhivago. Estábamos traduciendo justamente el último capítulo del doctor Zhivago, son los poemas que escribe el doctor Zhivago, ¿no? Y los junta en un capítulo. Y estábamos traduciendo eso y había un poema que no salía, ¿no? Decía, a ver, Selma, léemelo otra vez. Lo leía y yo decía, es que no acabo de entender cuál es el ritmo, ¿no? ¿Cómo vamos a traducir esto? ¿Cómo cuentas las sílabas tú, o cuentas pies? ¿O cómo se mide la poesía
cómo se mide la poesía rusa. Entonces, tras mucho tratar, le dije, era un poema muy delicado, un poema de una canción de cuna, de hecho, una canción de cuna, muy delicado, ¿no? Pero a mí me sonaba un poco, no me sonaba muy a canción de cuna. Entonces le dije, a ver, Selma, olvídate de lo que dice el poema. Párate, por favor, ponte de pie para leérmelo de pie, llévate la mano al pecho y cántamelo con la melodía del himno nacional mexicano. Y cuadró perfectito. Entonces le dije, Selma, pero no podemos traducir este poema en ritmo de mexicanos a gritos de guerra, es un poema súper delicado. Entonces decidimos cambiar el metro y hacer, le dije, en ruso suena así como nos suena a nosotros el decasílabo del himno nacional. Me dijo, no, desde luego, en ruso esto es un poema suavecito y muy pausado, ¿no? Le dije, bueno, entonces traduzcámoslo en decasílabos, ¿no? Entonces lo tradujimos en decasílabos. Pero sí, en efecto, Selma o me manda, cuando se trata de poesía rusa o griega, traducimos juntos, Selma y yo, sobre todo cuando es un poeta que ha medido y rimado, me usa de versificador, digamos, ¿no? Yo pongo metro y rima, lo cual implica muchas discusiones entre ella y yo, porque a veces pues tengo que modificar el poema para que me cuadre y a veces ¿no? Tengo que hacer algo que ya se va demasiado lejos, en fin. Pero lo bueno que tenemos Selma y yo es que no tenemos que tener una teoría sobre eso, sino que tenemos como el mismo umbral del dolor, ¿no? Desde ahí ya no, eso ya no, ¿no? Entonces o me los recita, o me los canta, o me consigue. Muchas veces, muchos de los poemas que hemos traducido han sido musicalizados por gente de su propia lengua, ¿no? En unos poquitos casos, como 3 o 4, hemos logrado que el poema sea tan parecido en español a su original en ruso o en griego, cuando se trata de Seferis, que se puede cantar con la misma melodía en ruso y en español, o en griego y en español. Eso es milagro en una traducción, pero lo hemos logrado hacer 3 o 4 veces. Eso en cuanto. ¿Tú querías que hablara de eso? Sí, sí, es que a mí me resultaba muy interesante esa relación, cómo a través de la distancia pueden trabajar dos idiomas y aparte es poesía, ¿no? que va... Bueno, empezamos a hacerlo juntos porque yo también viví una temporada en Barcelona, que fue cuando la conocí y empezamos a trabajar juntos. Selma es tan devota de Marina Tsvetova que me dijo, yo tenía que conseguir una traducción ahora que vienes a Barcelona para que te quedes ya a vivir, tengas de qué vivir. Y en efecto me consiguió una traducción de la que pude vivir. ¿Qué creen que era? Una biografía escrita en inglés de Marina Tsvetova. Y ahí pues ya me empezó, me dijo, sí, pero no vas a traducir los poemas que aparecen en esa biografía del inglés, los vas a traducir conmigo del ruso. Entonces, o sea, ya me atrapó en sus redes y desde entonces. Así es, nos aclara mucho esa sinergia que se realizó aquí, que publicamos en la universidad, en la editorial de la Universidad Veracruzana, en esta colección que se llama Vida y Memoria. No sé, maestro, si quieren. Sí, yo en mis escritos apunté un final, porque estaba ya muy consciente de su vida, de su obra, de lo que estaba viviendo, y escribió este poema, bueno, un poema prosa, dice: en las librerías cubiertas de polvo y tiempo, sin ser vistos, buscados, abiertos, vendidos, mis poemas serán saboreados como raros vinos cuando sean viejos. Sí. Sabía que estaba relegado al olvido de muchas cosas. Y hasta estos años estamos rescatando muchas cosas. Digo, este libro no lo encuentran en España, ¿verdad? Entonces, y ya muchas ediciones están agotadas totalmente, no se consigue tenerlos. Aunque eran los dibujos digitales, se puede, algunas copias ahí en PDF se logran pescar por ahí. Pero creo que Selma le debemos mucho, ¿no? Busquen, también escribió un pequeño librito que se llama El vuelo de la mariposa, de Selma Sira, que habla también de su vida como traductora, su pasión por la traducción, ¿no? Ese es muy bonito, se dedica especialmente a un libro. Ahí sí yo no tuve nada que ver porque es prosa, es
se dedica a contar cómo tradujo Sorba el griego. Si alguien ha visto la película, si no la han visto, búsquenla. Aguanta vara todavía, aunque es una película ya vieja. Se entera todavía, sí, ¿verdad? Sí, con Anthony Quinn y Alan Bates, todavía aguanta la película. Pero la novela es padrísima y ella cuenta, Selma cuenta cómo fue haciendo la traducción, y hay cosas, o sea, está escrita en griego, pero hay palabras de pescadores cretenses que ella no entiende y que no están en ningún diccionario. Entonces se va a Creta a hablar con los pescadores y les dicen, pues allá están los pescadores, ahorita están todos metidos en la cantina, pero en la cantina no pueden entrar mujeres, entonces dan los gritos desde afuera, se hacen las preguntas. Es muy bonito el libro, chiquito, muy bonito. Sí. Ese libro es de Gris Tormenta y también fue coeditado por la editorial. Sí, exacto, lo que iba a decir, ¿no? Que lo pueden encontrar en el stand. Yo creo que debes traer volúmenes, ¿no? Sí, es que también de la palabra mur pueden surgir varias palabras en ruso como murlichit. Entonces la palabra mur en ruso también puede significar como algo más gatuno. Por ejemplo, mur a veces le dicen a los gatos, o le dicen murlichit como ronroneo. ¿Tú sabes ruso? Yo soy rusa. Ah, eres rusa. Gracias, pues ya tenemos algo nuevo. Yo solamente quería ver si me podían decir otra vez el nombre del libro. ¿Del de Selma? El tiempo de la mariposa. El tiempo, yo dije, bueno, es el tiempo. Sí, el tiempo de la mariposa. Ahí lo pueden encontrar. Es una coedición de Gris Tormenta y la editorial de la Universidad Veracruzana. Está a la venta en el stand J7 de la Universidad Veracruzana y bueno, pues también desde luego Gris Tormenta, no sé si tiene, no lo he visto. Pero bueno, también en Gris Tormenta, que de verdad también les recomendamos mucho los libros de esa editorial, que son muy muy buenos. Bueno, pues nos quedan unos 5 minutitos, no sé si quieran comentar algo más. Yo quiero dar un agradecimiento a Agustín del Moral por este libro, o sea, pues de veras, este es un tesoro, o sea, no sé, Selma pudo haber vendido a una editorial española con mucho dinero, pero qué bueno que está aquí con nosotros en México, o sea, con la editorial. Y le pagaron bien, de veras, hay que felicitar a los tipógrafos y correctores, porque el libro es muy bonito por dentro. Así es, también el libro tiene algunas fotografías, no se los enseñamos, pero tiene unas fotografías de Ana, de Marina, de la hija de Marina. También se alcanzaron a rescatar algunas cartas, bueno, no son cartas, me parece que es una declaratoria. Dedicatoria, perdón. Creo que sí había una carta, no recuerdo. Bueno, había una postal. Sí, una postal. Entonces, bueno, pues también podemos ver este libro, también con algunas imágenes. No son muy claras y algunos dibujos, me parece, pero bueno, pues nos da ahí la idea de estas dos mujeres y bueno, pues la larga amistad que tuvieron principalmente por cartas. Y bueno, pues eran dos confidentes sensibles, inteligentes, escritoras, mujeres que sufrieron los embates de la política, la guerra, la injusticia, la pobreza, el frío, el desdén, el menosprecio, la maternidad, el exilio, la falta de alegrías, la pérdida. Bueno, todo eso nada más. Marina, Ana Tescobar, bueno. No era ni mamá, ni escritora, sí traductora, pero sí, era traductora, sí. Traductora, pero sí. No escritora. Así es. Ni exiliada, ni... Bueno, ella lo que tiene es una gran solidaridad con la mujer que está pasándose las negras, muriéndose de hambre, con un hijo que se muere de hambre, de frío, ¿no? Con un marido que la verdad, bueno, no se lo deseo a nadie. Sí, porque era no sé, o sea, muy probablemente, ella siempre lo negó, pero muy probablemente participó en un asesinato en París. Después de haber combatido contra los comunistas, asesina a un grupo donde se supone que está él, a alguien por órdenes de Stalin. Y pudo haber salvado la vida si se queda en París, pero ella fue acabando siguiendo al marido que se había regresado otra vez a Rusia, entonces
¿Qué opinión hay en la sociedad rusa en general sobre Marines? Bueno, ahora la tienen como... ¿no? Claro. O sea, ya Por eso, pero ¿qué parte de la sociedad piensa eso? bueno, como yo no sé ruso, no sé qué dice la gente. Digo, en caso de que sea. Pero digamos, Brodsky, por ejemplo, la pone entre los más grandes poetas de Rusia, ¿no? La hija que sobrevive se salva porque es perdonada por el gobierno. Pero sí, después de que murió Lenin... Es seguramente contraria al régimen actual incluso, ¿no? Actual no creo, pero en aquellos tiempos sí. Entonces, pero cuando mueren Stalin y Lenin, pues, ella es perdonada y es alzada, ¿no? Ahora la tiene como figura de la edad de plata de la literatura rusa. Se le llama esa etapa de los grandes. Pasternak también, ¿no? Pasternak no pudo recibir el Nobel, no pidieron salir, y creo que tampoco también es un poco extraño. Le llaman la edad de plata porque suponen que la edad de oro es la edad de Tolstoy, Dostoyevsky y Pushkin, ¿no? Pero en realidad, o sea, fuera de Pushkin, los grandes poetas más bien están en la edad de plata. O sea, como que la edad de oro es una edad de oro de prosistas, narradores. Y la edad de narradores, y la edad de plata es una avalancha de grandes poetas, ¿no? Como había uno antes, Pushkin, pues no le llaman de oro porque hay Pushkin, pero en realidad como era la edad de plata, son los mejores poetas de Rusia, están en esa edad de plata, es la edad de oro de la poesía. Bueno, pues les agradecemos su presencia, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Hay otra presentación después. Solamente me resta agradecerles al maestro Francisco Segovia, al maestro Godofredo Olivares, a nombre de la editorial de la Universidad Veracruzana, e invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a la presentación de la traducción que realizó el maestro José Luis Rivas de la poesía reunida de T.S. Eliot a las 18:30 horas en el Salón F. Y bueno, pues ahí estaremos acompañando al poeta y traductor José Luis Rivas. Este es el libro perdón, ahorita que abrí, recordé que lo traje, para que lo identifiquen la portada en el stand de la UV. Es chiquito, es muy bonito libro, está escrito con mucha ligereza y mucho amor. Muchas gracias por su asistencia.